Bien, entonces la clase pasada definimos que era un grafo. Hablamos de sus elementos, de los vértices y de los vértices y de las aristas. Y definimos dos tipos de aristas, que fueron los bucles y las paralelas. Y a partir de eso definimos dos tipos de grafos. Grafos simples, aquellos que no llevan ni bucles ni paralelas. Y multigrafos que son los que llevan al menos una arista o perdón, al menos unas paralelas o un bucle o muchos más, ¿de acuerdo? Pero con uno que de estos dos elementos que lleven ya es suficiente para llamarlo multigrafo. Ok, en esta ocasión vamos a empezar a dar relaciones entre los vértices y las aristas, revisando si una arista entra en un vértice o no, es decir, si una arista tiene a un vértice como vértice final. Y si varias aristas llegan a un mismo vértice o si dos vértices están unidos a través de una arista. Entonces, esos son los objetos que vamos a estar definiendo en la clase de hoy. Y eso nos va a permitir clasificar los vértices a través del número de aristas que llegan a él. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos esta clase con definiciones. Recuerden que el uso de las definiciones es simplemente para ir generando un lenguaje dentro de la materia. Entonces, definición. Sea E una arista y V un vértice. ¿De acuerdo? Si V es un vértice final de E, entonces se dice que V y E son incidentes. De lo contrario, se llaman no incidentes. Es decir, si tenemos un vértice V, ¿de acuerdo? Y tenemos esta arista E, vamos a llamarla a este U y a este U y a este F, por darles nombres. En este caso, diríamos que la arista E y el vértice V son incidentes. ¿De acuerdo? Porque, pues, V es un vértice final de E, pero F y V son no incidentes. Porque, pues, los vértices finales de F son W y U. V no tiene nada que ver con F. ¿De acuerdo? No hay relación entre esta arista y este vértice. Básicamente, nada más es saber si llega o no. ¿De acuerdo? Ok. Esto nada más es para dar una relación de incidencia. Definición. Sean E1 y E2 un par de aristas no paralelas. Que no sean paralelas significa que al menos uno de sus vértices finales es diferente. Decimos que E1 y E2 son adyacentes si son incidentes a un mismo vértice V.
por decir algo. ¿Vale? En este caso, en el caso que tenemos dibujado acá arriba, diríamos que E y F son adyacentes. Porque ambas aristas tienen como vértice final a W. ¿De acuerdo? Si no tuvieran un vértice final en común, dejen extiendo nuestro grafo de acá arriba. Pero digamos que es EFG, este es la arista G y este es el vértice X, por decir algo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, diríamos que E y G son no adyacentes porque no tienen vértices en común. ¿Vale? E y F son adyacentes porque tienen a W en común. E y G son no adyacentes porque no tienen vértices en común. Además, sean V1 y V2, ¿sale? Vértices distintos. Entonces, decimos que V1 y V2 son adyacentes si existe una arista E en el conjunto de aristas tal que E sea igual o esté definida por V1 y V2. Es decir, E es adyacente a V1 y V2. En este caso, W y V son adyacentes porque existe la arista E, así como X es adyacente a U porque son adyacentes a G. Una forma más simple de entender esto es que las aristas son adyacentes y llegan a un mismo vértice. Y dos vértices son adyacentes y están conectados. Ya, eso es lo que trata de decirnos esta definición. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántas incidencias tiene un vértice? Pues el número de incidencias de un vértice nos va a interesar y a esa cosa lo vamos a llamar el grado de un vértice. Entonces, vamos a definir. Definición. Sea V un vértice de un grafo G. El grado de V se denota por D de V, ¿de acuerdo? Y es el número de aristas de G incidentes en V, contando los bucles doble, ¿de acuerdo? A ver, si tenemos este grafo G, ahí está nuestro grafo G, tiene 5 vértices y tiene estas aristas. Y tal vez otro por acá. Ok.
Sí, eso me parece bien. En este caso tenemos los vértices V1, V2, V3, V4 y V5. Lo que podemos observar es que, por ejemplo, para V1 tenemos una, dos, tres aristas que inciden y un bucle. El bucle se cuenta dos veces. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos es que el grado de V1, es 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de V2, tenemos 1, 2 y 3. Entonces el grado de V2 es 3. El grado de V3, como nada más llegan 2. V3 es 2 y así podemos ir calculando el de todos los grados. En este caso, el de V4 es 3. Y el de V5 es 1, 2 y 3. También es 3. Ok. Entonces, calcular el grado de un vértice no es complicado. Simplemente cuentas cuántas aristas hay y ya. Y en el caso de que lo tengamos con la definición de aristas, pues nada más cuentes cuántas veces aparece en los diferentes vértices y ya, eso es todo. No es algo realmente complicado. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? Por el momento no, profe. Perfecto. No. Me parece excelente. Ok. Definición. Órale, tú déjame escribir. El grado mínimo de G denotado por delta de G es el mínimo de todos los grados de los vértices. Es decir, delta, qué fea me quedó esa delta. Delta de G es igual al mínimo de los grados de los vértices para todo vértice que está en el conjunto de vértices. En este caso, que ya tenemos todos los grados de todos los vértices, pues ¿cuál es el más pequeño? Profe, ¿qué dice después de denotado? Por, Ay, perdón, se me olvidó una letra, esta gente. Denotado por, y ya. El más pequeño es este, entonces esto es el grado mínimo. ¿Sale? Por obviedad, si tenemos grado mínimo, tendremos grado máximo. Entonces, el grado máximo de G denotado por delta de G, pero ahora es una delta mayúscula, es el máximo de todos los grados de los vértices. Es decir,
delta de G es igual al máximo del grado de los vértices para todo vértice en el conjunto de vértices. Y en este caso, pues el valor más grande es delta de G. ¿De acuerdo? Y ya. Acabamos de definir qué es el grado de un vértice, que es el número de aristas que son incidentes. ¿De acuerdo? Acabamos de definir grado máximo y grado mínimo. Con esto, ¿sale? Con estas definiciones, podemos obtener un resultado. Un resultado es que lo vamos a escribir en forma de teorema, que tiene que ver con el grado de los vértices. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues dado un grafo, G de orden n y tamaño m con aristas V1, perdón, con aristas, ya aparece. Con vértices V1, V2, así hasta Vn, porque pues, al ser de orden n tenemos n vértices, se cumple. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Eso significa que todos los grafos sale con n vértices y m aristas, se va a cumplir lo siguiente. Se cumple que la suma del grado de todos los vértices es igual a 2 veces el número de aristas. ¿De acuerdo? A ver. En este grafo tenemos 5 vértices y tenemos ¿cuántas aristas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 aristas. Eso significa que el doble de m es 16. El doble de m para ese grafo es 16. Y eso debe ser igual a la suma de todos los grados. Bueno, ya tenemos aquí todos los grados. ¿Cuánto suman? 5 más 3 son 8, 10, 13, 16. Lo que nos está tratando de decir este teorema es un auxiliar para comprobar no si estamos bien, sino si no estamos tan mal. ¿A qué me refiero? Pues si nosotros calculamos los grados de los vértices y no nos da el doble del número de aristas, significa que es un hecho que estamos mal. ¿De acuerdo? Si nos da el número de aristas por 2, no significa que estamos bien. Solamente significa que no estamos tan mal como podríamos pensar. Igual nos equivocamos 2 veces y por eso se cancela el error, pero lo que nos está tratando de decir es que pues al menos es una pequeña aproximación a revisar que no estemos mal. Si nos hubiera dado 15 es un hecho que estamos mal. O nos hubiera dado 17 u otro número diferente de 6, era un hecho que estamos mal. ¿De acuerdo? Nos dio 16. Es muy probable que estemos bien. Digo, nos podemos haber equivocado en 2 de estas y ya, con eso. Aquí podemos haber puesto 6 y aquí 2 y ya con eso. Pues no se notaría que nos hubiéramos equivocado. Es como una pequeña comprobación, más o menos. Exactamente. Algo así. Ok, ok, bueno. Entonces sí, la idea es que pues esto está
Esto nos ayuda medio a comprobar. ¿Sale? Ok. Vamos a clasificar algunos grafos en algunos vértices en particular a través de sus grados después de este resultado. ¿De acuerdo? Vamos a ver estas siguientes definiciones. Son muy sencillas. Definición. Sea V un vértice. Si V no tiene aristas incidentes, entonces decimos que V es un vértice aislado. ¿Sale? Otra forma de decirlo es que si el grado de V es igual a 0, entonces V es aislado. ¿Sale? Otra definición. Sea V un vértice. Si el grado de V es igual a 1, entonces V es llamado vértice colgante. Por ejemplo, tengamos un grafo por acá. ¿De acuerdo? Ok. Ahí está. Mejoró. En este caso, no hay ninguna arista que incida en este vértice. Luego, entonces, el grado de este vértice es 0 y diríamos que es un vértice aislado. Así se ve, no hay nada que lo una. Todos los demás vértices tienen grados distintos de 0. ¿De acuerdo? Este tiene grado 2, este tiene 3, este tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, este tiene grado 0 y este tiene grado 1. Ah, bueno, pues ese de grado 1 también recibe un nombre, que es un vértice colgante. ¿De acuerdo? Ya. Esas son las dos definiciones. Vértice aislado, vértice colgante y ya. Ok, perfecto. Bien, vamos a dar otros dos definiciones y si nos da tiempo daremos un teorema y si no, pues lo daremos regresando de la pausa. A ver, ya que hablamos de los vértices de grado 0 y de grado 1, ¿sale? Un par de definiciones o una definición muy importante que se da con los grados de los vértices y que nos va a ser muy útil es identificar si son pares o impares. Vamos a dar esa definición. Definición. Un vértice es llamado par
si su grado es par. Un vértice es llamado impar si su grado es impar. Eso es todo. En este caso, este vértice es impar, este es par, impar, par, impar, par, par e impar, este de acá arriba. O del ejemplo anterior, ¿vale? El vértice 1 es impar, el vértice 2 es impar, el vértice 3 es par, el vértice 4 es impar, el vértice 5 es impar. ¿Sale? Y algo interesante que sucede con los vértices pares o impares nos lo dice este teorema. Teorema. Sea G un grafo. Si tenemos un grafo, entonces esto es lo que va a suceder. Entonces, G tiene un número par de vértices impares. ¿Sale? Y esto tiene que ver con lo siguiente. La suma de los grados de los pares siempre es un número par. Entonces, dos números pares va a ser un número, sumar dos números pares va a dar un número par, sumar dos números impares va a dar un número par. Pero sumar un par y un impar te va a dar un número impar. Entonces, lo que tú necesitas para asegurar que el resultado siempre va a ser par es que el número de números pares sea, el número de números impares siempre sea par. Es decir, siempre van a ir de dos en dos. Por eso es que en este, el número de vértices de grado impar es 4. Tenemos un número par de vértices impares. ¿Sabe? ¿Cuántos vértices impares tenemos? Tenemos 4 vértices impares. El número de vértices impares es un número par. Acá en este que está aquí de rápido, ¿cuántos vértices impares tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4 también. ¿Sale? Tenemos 4 vértices de grado impar. ¿Qué pasa si tratamos de evitarlo, si agregamos aristas? Bueno, pues en este caso, se volvería 4 y 4. Bueno, ahí fue medio tramposo porque fui a vértices de grado impar. ¿De acuerdo? Podría ser esto. Y ahora se vuelve 2, pero ahora tendría 3. Entonces, si cancela un impar, transformará un par en otro impar. Y seguiríamos teniendo, en este caso, 2 vértices de grado impar. Si hago esto, creo una paralela para transformar en 4 y en 6, pues tendría 0 vértices de grado impar. Y 0 es un número par. Entonces, no importa cómo lo hagas, siempre vas a tener 0, 2, 4, 6, 8 o un número par de vértices impares. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos trata de decir este resultado. No sirve de mucho, pero es divertido saber que si tu número de vértices impares no es un número par, algo contaste mal, ¿de acuerdo? Nuevamente, no te sirve para comprobar que pusiste bien los grados, pero sí te ayuda a identificar si hay algo raro, ¿sale? O hay algo que esté definitivamente mal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas?
Todo bien, profesor. Está medio revuelto. Ok, ¿qué les parece? Si regresamos en unos minutos y vemos un par de ejemplos para que nos ayude un poquito a sacar las dudas y podamos preguntar. Mientras vamos a detenernos hasta aquí.